tratar de hacerlas lo más breve posible. Son más algunos datos de los que se pueden conseguir todavía de manera un poco informal. De hecho, hay una política en el gobierno de ocultar la información, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar algunas cositas con esta información disponible. La próxima, por favor. Bueno, empezamos con una noticia que fue muy fuerte y el 2009 sobre las reservas, cuando una certificadora nos dio la noticia de que no teníamos los 26.7 TCF de gas natural, sino solamente 9.9. Y de petróleo y condensado no teníamos 465 millones, sino 209 y fracción. Esa fue la mala noticia del 2009 y un poco nos hizo pisar la tierra, ¿no? Aunque no necesariamente a las autoridades, porque todavía habían proyectado toda una estrategia boliviana de hidrocarburos con los datos pasados que se habían presentado durante la época neoliberal. Habían proyectado una serie de planes, el gasto de las reservas, los ingresos, etcétera, con datos falsos. Posteriormente, el gobierno no aceptó o rechazó un informe de otra certificadora que había hecho una certificación después del 2005, creo que el 2006, porque ya mostraba una caída importante, pero no la dio a conocer y simplemente se la pasó digamos, por encima y llegó la noticia esta. La siguiente, por favor. Bueno, solamente poniendo en términos relativos esta caída, significó en términos de energía, de miles de barriles equivalentes de petróleo, el 65%, es decir, sumando petróleo y gas. El 65% se esfumó, ¿no? En 4 años. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver, tenemos aquí un cuadro sobre la producción bruta anual de gas natural, que es lo que se va gastando. Ahora vamos a referirnos básicamente al gas natural y no al petróleo, no hay suficientes datos sobre eso. Tenemos la producción bruta anual del gas natural hasta el 2017, en millones de pies cúbicos, tenemos 710.961 millones de pies cúbicos anuales, ¿no? Estos han ido, como pueden ustedes ver, subiendo hasta el año 2014 y luego ha ido descendiendo el volumen de producción. En metros cúbicos, que es más conocido, son 20.133, esta es la producción anual acumulada. Y este es el dato que siempre nos informan, ¿no? Que es el promedio diario de la producción, que también ha ido cayendo y que hemos pasado de un 61 al 2014 a un 55 millones de metros cúbicos diarios. Ese es el dato más conocido por la prensa, ¿no? Este es el acumulado y podemos ver aquí que había empezado subiendo desde el 2009 hasta el 2014 y de ahí tiene una caída importante. Esta caída del volumen no está necesariamente referida o únicamente a los cambios en las cotizaciones internacionales, sino a problemas físicos reales del agotamiento de los campos y una serie de hechos que no nos han tampoco explicado. Desde la caída del 2009, se conoce que han habido una serie de irregularidades en el manejo o ineficiencias en el manejo de la producción del gas. Hay varios expertos, ex autoridades de IEPFB, etcétera, que explican que la caída muy fuerte en algunos campos, por ejemplo en el caso de Margarita, se han debido a una explotación irracional, es decir, una explotación irresponsable que habría hecho caer algunas estructuras, etcétera. De hecho, Margarita cayó muy fuertemente en su producción, casi al 50% en pocos años. Entonces, no se tiene esta explicación, pero el resultado es una caída de la producción a partir de los últimos años. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un cálculo
de las reservas, tomando en cuenta estas dos líneas, partiendo de las reservas certificadas por Ryder Scott, que fue el 2009, y la Consultants GLJ, que es una canadiense que hizo la última medición o certificación de reservas conocida el 2013. Ahora, hemos proyectado esta línea tomando en cuenta la producción bruta efectiva, pero a partir de las reservas conocidas el 2009 y luego la del 2013. Estos datos en rojo son una proyección de la reducción de las reservas de acuerdo a los datos efectivos de producción. Si esto se hubiese mantenido, no hubiesen adiciones a las reservas, estaríamos con 7.4 TCFs el 2013. Pero en la certificación del 2013, con esta nueva certificadora, el gobierno informa que son 10.45 TCFs, ¿no? Quiere decir que habrían aumentado 3 TCFs, además de el consumo, es decir, para reponer las que se habían consumido, pero además un TCF y fracción adicional. Como no conocemos este informe de esta segunda, no podemos ver en qué campos, en qué sectores, en qué regiones se ha producido el cambio, es decir, en cuáles se han gastado más, en cuáles se han repuesto y cuáles son las nuevas reservas, ¿no? No se conoce ningún detalle de esto, excepto lo que dicen el ministro y presidente de Yacimientos, que dan los datos generales, ¿no es cierto? Las reservas probadas, las probables y las posibles, en el caso del gas y también del petróleo, pero nada más. Y en el caso de la Ryder Scott, sí hubo una filtración del informe, que es levemente diferente inclusive en el total, porque en el informe ese que yo he conocido de Ryder Scott no es 9.9, sino es 8.7 y fracción. No sabemos si hay una corrección técnica, porque evidentemente están sujetas las reservas de hidrocarburos a una serie de mediciones, de cambios, etcétera, y no son estáticas, es decir, el concepto de reserva es aquella cantidad o volumen del hidrocarburo que está presente en un yacimiento, pero que además en determinadas condiciones técnicas corrientes y precios y mercado, etcétera, son factibles de ser explotadas comercialmente. Ese es el concepto de la reserva, no es puramente física. Entonces, probablemente esos otros elementos y algún elemento técnico de los campos haya producido esas variaciones. Pero fíjense ustedes entonces, proyectando a partir de estas reservas del 2009, tomando en cuenta la producción anual, en el 2017 solamente tendríamos 4.3, casi 4.4 TCFs de gas. Como el 2013 hay una nueva certificación de 10.4, hemos vuelto a utilizar para estos años la misma producción efectiva real registrada. Y bueno, la variación es esta, la línea es paralela, y tenemos un 7.4 TCFs el 2017. Fíjense ustedes, aquí la diferencia era de 3 entre ambas certificaciones, y bueno, curiosamente aquí también la diferencia serían otros 3 TCFs, ¿no? En este dato de 10 y fracción de TCFs es el dato que maneja una y otra vez el ministro de Hidrocarburos y también el presidente de YPFB, pero nunca nos explican en qué consiste eso, ¿no? ¿Por qué son 10.5? Porque habrían aumentado curiosamente de la misma forma, ¿no? Parece que aquí hay una repetición, una copia, digamos, de esta diferencia, pero que no está explicada. Así como aquí no supimos qué campos habían aumentado, aquí tampoco sabemos qué es en realidad lo que ha sucedido. La diferencia es que estos 10 no están certificados.
el gobierno había prometido que el 2017 se iba a hacer la nueva certificación, pero no la conocemos, ¿no? Ni en datos generales, ni mucho menos. La siguiente, por favor. Tomando en cuenta entonces esas proyecciones, tenemos las reservas remanentes y la demanda anual promedio. Esta es la demanda anual promedio de los años posteriores a la última certificación. Como ustedes han visto en la primera gráfica, la caída de la producción ha tenido una caída desde el 2014 hacia adelante. Entonces, este dato promedio es bastante conservador, es decir, estaría reflejando una producción baja, ¿no? No igual a lo que se había esperado. El gobierno, cuando presentó la primera certificación, al año se le dijo, bueno, ¿por qué ha habido esta variación? Justificó el ministro de ese entonces y dijo, nos alcanza suficientemente para cubrir los contratos con Brasil y Argentina y para el consumo interno. Y él proyectaba una producción de 0.84 TCFs anuales. Aquí estamos tomando en cuenta un 0.76, es decir, muchísimo más conservador. Aún con eso, con esa proyección, tomando en cuenta esas reservas y esta producción que no cambia, el 2026 estaríamos por debajo de la capacidad de reservas para cubrir cualquier venta hacia afuera o internamente, ¿no? Bueno, esa es la situación de las reservas, es una proyección de lo que serían las reservas remanentes, van bajando y tomando en cuenta una producción que no se mueve y muy conservadora, 2026, que es la fecha en que acaba el contrato con la Argentina, ¿no? El 2019, el próximo año ya termina el contrato con Brasil, pero se supone que se renovará este contrato al menos con montos similares al contrato del GSA, ¿no? La siguiente, por favor. Si tomamos en cuenta lo que también han explicado el ministro y las autoridades, de que no solamente se debe tomar en cuenta la reserva probada, que se llama P1, ¿no? Sino las probables y las posibles. Pero las probables y las posibles no en su totalidad. En la probable, que es P2, solamente el 50%. Y de las posibles, solo el 10%. Es decir, esa sería una medida más o menos convencional de las reservas que podrían cambiar de clasificación, diríamos, en el curso de la explotación, del desarrollo de los campos, etc. Entonces, adicionamos ese 50% de las probables y el 10% de las posibles, y tenemos un 12.6 en lugar de 10.5 de partida, y tenemos aquí, en estos datos rojos, es la línea que les había mostrado hace rato, que el 2026 ya estaríamos en déficit, pero adicionando estas dos fracciones de las otras reservas, podríamos llegar hasta el 2029, ¿no? Es decir, 2 años más y estaríamos ya con reservas agotadas. Esto siempre aclarando, no tomando en cuenta los datos de incremento de las reservas que se haya dado desde el 2013 por descubrimientos en nuevos campos. Pero aquí tenemos entonces las dos líneas, ¿no? La anterior, que considera solo P1, y la otra que considera ambas, las otras dos tipos de reservas. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los datos, pocos datos, que en realidad son casi notas de prensa y anuncios, conferencias y discursos del gobierno sobre lo que se ha hecho en descubrimiento de nuevas reservas. El 2016 el vicepresidente dice, hemos descubierto hasta ese año, él está hablando de 10 años de la nacionalización, él dice, tenemos 5 nuevos TCFs. Son 4.43 si sumamos los datos que él mismo da. Y señala estos campos, Dorado, Incahuasi, Quillo y Colorado, que tienen una característica que son
contratos de exploración y explotación adjudicados a las empresas, 1.2 TCFs, estos otros 0.3, estos grandes como Margarita, Río Grande, 1.1 y Sábalo y Margarita 1.83. Ahora, Sábalo y Margarita son conocidos como los campos más grandes que ya se han explotado desde antes del 2006, pero que había una reclasificación por cambios, esto que decíamos que los P2 o P3 se convierten en probados, pero además por la adición que supone la aplicación de cierta tecnología, que es básicamente el aumento de la presión en el campo. Con aumentos en la presión, con las plantas estas nuevas, con esta nueva tecnología, se puede recuperar, digamos, una fracción más de aquellas reservas inicialmente más pequeñas. Eso sumaría, por ejemplo, en el caso de Sábalo y Margarita, un 83. Entonces, al 2016 se hablaba de 4.43 para 10 años. Entonces, no sabemos si estos 4.43 suponen los 3 que se habían aumentado entre el 2009 y el 2013 y quedaría una fracción de 1 y tantos para la siguiente fase. El 2015, el ministro Sánchez dice, los nuevos 3 TCFs, está hablando ya del 2015, después del 2013, los nuevos 3 TCFs corresponden a descubrimientos en Margarita, Río Grande, fíjense aquí están mencionados antes, Incahuasi y El Dorado. Entonces Incahuasi ya aparece ahí, aunque Incahuasi el 2004-2005, la Total, la empresa operadora, ya había anunciado que había descubierto un campo importante. No se dieron todos los datos del volumen. Actualmente, con los últimos pozos, porque el primer pozo que era el Incahuasi 1, el descubridor, y ahora han hecho el otro, el 2016 nos informan que este Incahuasi estaría llegando prácticamente a los 2 TCFs. Entonces, probablemente estas diferencias tienen que ver con los anteriores TCFs de entre las 2 certificaciones y uno adicional. El Ministerio de Comunicación saca una separata sobre esto y dice Incahuasi tiene reservas de casi 2 TCFs, ¿no? Es lo que mencionamos. El 2018 el nuevo presidente dice la posibilidad de sumar entre 0,5 y 1 TCFs en los monos. Aparece ya este nuevo campo que también luego lo asocian con una enorme reserva potencial de gas Shell, que tendría que ser explotado mediante el fracking, ¿no? Que es un gas no convencional, diferente al gas natural de estos reservorios. Este mismo año, el presidente de YPFB habla de otros 0.5 en Sábalo, también por mejoras en el sistema de compresión. Y bueno, aquí un resumen de cómo más o menos nos explican las autoridades el aumento de las reservas, la mejora. Y voy a leer, dice así el expresidente Achá, que está en la cárcel, creo, ¿no? Dice, si se hace un balance de las reservas de gas certificadas, menos lo consumido, más los nuevos descubrimientos para el 2016, se tiene un saldo mayor a las reservas certificadas al 2013. Es decir, si restamos y sumamos, tenemos más. Esa es la explicación, ¿no? Es bastante científica, yo creo, técnica también, pero yo creo que es más política, ¿no? Porque no nos dice en realidad nada. Bueno, ese es el primer tema. Como ustedes ven, es bastante aburrido, pero nos muestra un poco la fragilidad en el manejo de la política hidrocarburífera durante más de una década. Y un elemento importante, ¿por qué es importante que les haya mostrado la primera mala noticia de haber caído el 65%? Porque en la política del gobierno, respecto a las reservas naturales, ha lanzado una explicación bastante cómoda de por qué actúa haciendo proyectos de industrialización, etcétera, que nunca acaban de darnos resultados. Es muy similar a lo que han hecho en el caso del litio. Aquí hemos partido de 26 TCFs y la explicación era más o menos la misma que daban
en el gobierno de Mesa el 2004, cuando se hizo el referéndum, y decían, tenemos tanto gas, ¿no es cierto? Y la explicación para exportar era esa. Tenemos tanto gas que no lo vamos a consumir ni en 100 años los bolivianos. Así que tenemos que exportarlo. Entonces, eso marcaba la política. Tenemos tanto gas, somos tan ricos que podemos darnos el lujo de exportar. En el caso del litio es similar. Dice, tenemos la reserva más grande del mundo. Por tanto, podemos entrar al mercado del litio cuando queramos. Y bueno, estamos atrasados como una década ahí, ¿no? Bueno, el siguiente tema es Incahuasi, que es en realidad un resumen de un artículo que escribí, tomando en cuenta unos datitos sobre Incahuasi y que nos ubican en este último conflicto que creo que todavía no ha cesado, no ha terminado, y que vuelve a poner en cuestionamiento la política de la nacionalización. La siguiente, por favor. En este caso de Incahuasi sabemos que hay una discusión sobre límites, básicamente, de dónde están los... una atrás, por favor. De dónde están ubicados estos campos. Bueno, Incahuasi es un campo que está en dos bloques, Ipati y Aquillo. Aquillo está más al norte y inmediatamente hacia el sur, más al sur-oeste, está el campo Ipati. En esos dos campos bloques, se extiende el campo Incahuasi y toma, digamos, parte de la superficie del departamento de Santa Cruz y de Chuquisaca. La participación en ese campo es la siguiente, la participación accionaria. Aquí les decíamos, estos son los dos bloques, en esta más pequeña, en esta parte verde, está el campo Incahuasi que toma estos dos bloques y está exactamente en medio del límite departamental de Chuquisaca hacia el norte y el este, digamos, que es el departamento de Santa Cruz. La participación accionaria total, 50%, Tecpetrol 20%, Gazprom, Rusa 20% y Chaco. Aquí hay un dato curioso, antes, ya desde el 2004, cuando se había anunciado el campo, el 80% era de Total. Pero entran dos socios, 20% Gazprom y Chaco. Y ahí cambia un poco las explicaciones de dónde estaba el campo, etc. Algunas prioridades que hacen sospechar de que esta participación nueva no es tan inocente, ¿no? No se trata solo de que YPFB toma una parte del campo. Ahora, la parte de YPFB Chaco, que es filial de la YPFB Corporación, es muy pequeña, el 10% de todo el campo. El resto es de las empresas transnacionales, ¿no? Ese dato hay que tomar en cuenta. El siguiente, por favor. Aquí tenemos las regalías liquidadas para los dos departamentos, Santa Cruz en anaranjado y Chuquisaca en azul. Vemos que han ido cayendo. 143 millones de dólares para Santa Cruz el 2013, 105 recuperándose del 2016 al 17 por los precios y por el volumen de exportación. Y en el caso de Chuquisaca, una caída importante hasta solo el 39.8 millones de dólares para el 2017, ¿no? Esa es la distribución de las regalías. La siguiente. Y tenemos un cálculo a partir de la producción informada por el INE de 17.6 mil millones de pies cúbicos para ese año y un precio promedio de 3.3 dólares por millar de pie cúbico. Las regalías habrían sido de 6.3 millones de dólares en Incahuasi, porque el gráfico anterior eran las regalías de todo el departamento de los campos que existen en esos dos. Para el 2017, con una producción proyectada de 6.5, Total proyectó esto para la primera fase, un precio de 4.27, las regalías habrían superado los 39 millones de dólares. En términos comparativos, las regalías de este año 2017, si el caso fuera que Chuquisaca fuera 100% poseedora de esos recursos, sería
el 100% de incremento a sus regalías del último año. Y en el caso de Santa Cruz, un 37%. Es decir, si es que como ahora se está discutiendo y se ha dado la información de que el 100% es de Santa Cruz, elevaría un 37-40% las regalías que ya tiene Santa Cruz. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución de la renta de hidrocarburos para el 2015. Y vemos que el gobierno nacional absorbe el 31.1%, los gobiernos subnacionales más la universidad pública, 31.7%, casi 32%, y las empresas transnacionales se llevan el 37.2%. Este es el conjunto de las rentas, regalías, IDH, etc. Y tenemos dos supuestos que son también bastante conservadores. Uno, que las gobernaciones departamentales de los departamentos productores percibirían un 5.5 adicional del IDH. En el IDH hay una distribución, nos ha mostrado el compañero de Jubileo. Dentro del IDH hay varios elementos que se han tomado en cuenta. Primero, el 12% del descuento del IDH para el Fondo de Promoción de Inversiones Petroleras. Es decir, un adicional que se le da a las petroleras para que aumenten producción. Un incentivo que en primer término se intentó aplicar con el famoso gasolinazo del 2010. En el 2010 se elevaba el precio y se sacaba de ese fondo unos $30 adicionales por barril para las petroleras. Como fracasó el 2010, lo hicieron con un decreto del 2012, pagándoles con NOCRES, con notas de crédito fiscal, esos $30. Pero tampoco funcionó porque el petróleo no apareció, no aumentó. Entonces, el incentivo de ahora incorpora también al condensado, y el condensado está asociado al gas. Y como Bolivia es básicamente gasífera, lo que se está haciendo ahora es incentivarle no a la posibilidad de encontrar petróleo, que parece ser físicamente imposible, sino a la producción de gas. Es decir, es un incentivo para que se acaben más rápido las reservas, ¿no? Bueno, ese incentivo entonces se come 12% del IDH, pero además hay unos fondos especiales, hay un fondo de compensación para los departamentos. Se les paga a todos los departamentos un 12.5%, a los productores, que son 4, y a los otros 5 se les da un 6.5% del IDH. Pero en ese fondo además se dice, si por esta distribución, por temas de caída de los pozos en algún departamento, etcétera, etcétera, un departamento productor obtuviese menos que uno no productor, entonces el fondo le compensa, igualando para que ningún productor reciba menos que un no productor. Asumimos que a todos los productores les dan un adicional, porque no sabemos en realidad cómo se ha repartido por los datos insuficientes. Entonces, esto ya es conservador, quiere decir que le estamos sumando algo más a las gobernaciones subnacionales, ¿no? Tal vez es menos en la realidad. Y que las empresas perciben el valor del fondo de incentivo. Claro, no lo han recibido todavía, se está acumulando, pero en realidad es un porcentaje ya destinado, ¿no? Es como un impuesto destinado. Eso no se va a ir para otro lado, sino solo a las petroleras. Bueno, esta es entonces la distribución. Y un poco respondía a la idea de qué están peleando los pueblos de Chuquisaca y Santa Cruz. ¿Sobre qué están discutiendo? Sobre las regalías, es decir, solamente sobre el 11% que recibiría cualquiera de ellos, en el caso de que se defina de quién es el campo, ¿no? O una fracción si es que sería un campo compartido. Pero están hablando de ese 11%. Y si hacemos del total del 100%, vemos que el que se lleva la torta, la gran parte, son las empresas transnacionales y luego el gobierno nacional, central, que es lo que también veíamos en la exposición de los compañeros de Jubileo, una concentración, ¿no?, de los ingresos manejados, ya sabemos cómo, por el gobierno nacional. La siguiente, por favor. Y la otra pregunta era,
si están peleando, lo están haciendo además las regiones, directamente involucradas, los municipios, las comunidades. Y son dos comunidades, o digo varias comunidades, dos municipios, Lagunillas y Muyupampa, caracterizados por una elevada tasa de pobreza. Pero como hemos visto, cuando hablamos de gobiernos subnacionales, gobernación y municipios, no estamos hablando directamente de las comunidades, pero además de esa distribución probablemente no se filtra de ese 31% a las regiones directamente involucradas. Entonces veamos cuál es la pobreza, la tasa de pobreza en estas comunidades o municipios. Y hemos puesto aquí aquellos campos más grandes que explican más del 75% de la producción de gas. Es decir, no estamos hablando de campos chiquitos. Hemos elegido, aparte de los dos involucrados en el tema de Incahuasi, a otros, Margarita, Sábalo, etcétera, los más grandes. Y tenemos esta variación, esta caída en el nivel de pobreza, aquí en negrillas para los departamentos y para los municipios. Muyupampa, 82 el 2001 y 67, casi 70% de pobreza en ese municipio. Y en el caso de Santa Cruz, más del 74%. Es decir, son estos pobres. Y veamos en los otros casos, para ver si la experiencia dice que mejoran sus niveles de pobreza, superan con la presencia de los petroleros. Bueno, aquí hay los petroleros que están desde antes del 2007, varios. Es decir, tienen más de 10 años de estar en esos municipios, pero los niveles siguen siendo altos, fíjense, incluidos estos, ¿no? Tal vez este de Caraparí es el que más ha rebajado porque están ahí los tres más grandes que exportaron durante 10 años. Pero es un elevado nivel de pobreza. Y todos los municipios petroleros, fíjense, tienen una tasa de pobreza más alta que el promedio de sus departamentos. Quiere decir que en un mismo departamento los municipios petroleros son más pobres que los no petroleros. Y todos ellos, vamos a ver la siguiente por favor, también tienen muy poco impacto en términos de empleo. Fíjense la participación del empleo en minería e hidrocarburos en estos mismos municipios. Muyupampa 0.1%, bueno, no está todavía funcionando ahí el campo, pero en estos otros, Caraparí, que es el más exitoso, 7% de empleo de hidrocarburos, ¿no? Esto a costa de una pelea enorme de los pobladores para que les contraten las petroleras en algún tipo de trabajo. Pero todos esos muy bajos, fíjense, menos del 2%. Entonces, este es el impacto directo de esta explotación petrolera en los municipios. Bueno, un poco el resumen era, lo que están haciendo es una pelea de hermanos pobres, aludiendo a lo que decía el vicepresidente. Estos son dos hermanos ahora que discutan entre el rico y el pobre, dijo. Bueno, en realidad son dos pobres que están discutiendo y los nuevos planteamientos en favor de Chuquisaca para que se aplaque la movilización y también alguna propuesta del gobernador de Santa Cruz aluden a un nuevo pacto fiscal. Pero el pacto fiscal ha sido elaborado y diseñado para repartir lo que hay, no para discutir la fuente de los ingresos. Y la fuente de los ingresos debe ser la que favorece a aquel actor más favorecido que es la empresa transnacional. Si no se toca eso, vamos a volver a una champaguesa para discutir a quién nos toca un pedacito más pequeño o más grande de la misma torta que no ha crecido. Bueno, muchas gracias.